Continuamos con el capítulo 2 del libro Jesús de Nazaret, del autor Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y del nacimiento de Jesús. Características literarias de los textos. Los 4 evangelios sitúan al comienzo de la actuación de Jesús la figura de Juan el Bautista y le señalan como precursor de Jesús. San Lucas ha retrotraído la conexión de ambas figuras y de sus misiones respectivas al relato de la infancia de ambos. Ya en su concepción y en su nacimiento, Jesús y Juan están en referencia recíproca. Antes de dirigir nuestra atención al contenido de los textos, son necesarias unas breves palabras sobre sus características literarias. Tanto en Mateo como en Lucas, aunque en cada uno de ellos de distinta forma. Los acontecimientos de la infancia de Jesús están relacionados estrechísimamente con palabras del Antiguo Testamento. Mateo le explicita al lector esas conexiones mediante las correspondientes citas del Antiguo Testamento. Lucas habla de lo sucedido con palabras del Antiguo Testamento, con alusiones que en el caso concreto, a menudo, pueden parecer casuales y que no siempre se pueden documentar como tales alusiones, pero que en conjunto forman inequívocamente el entramado de sus textos. En Lucas parece subyacer un texto hebreo. En cualquier caso, toda la exposición está caracterizada por semitismos que por lo general no son típicos en él. Se ha tratado de entender la peculiaridad de esos 2 capítulos, Lucas, versículo del 1 al 2, desde un antiguo género literario judío, y se habla así de un midrash agádico, es decir, de una interpretación de la escritura mediante narraciones. El parecido literario es indiscutible, y sin embargo es claro que el relato lucano de la infancia no se enmarca en el judaísmo antiguo, sino precisamente en el cristianismo antiguo. Aún hay más. Aquí se ofrece un relato que interpela la escritura y a la inversa. Lo que la escritura quería decir en muchos pasajes no se advirtió hasta que este nuevo relato lo hizo visible. Se trata de un relato que procede por entero de la palabra y que, sin embargo, da a la palabra su pleno significado, que antes todavía no era reconocible. Lo que aquí se relata no es sencillamente una ilustración de las antiguas palabras, sino la realidad a la que las palabras estaban esperando. Esa realidad no era reconocible en las palabras solas, pero las palabras cobran todo su significado a través del acontecimiento en el que se convierten en realidad. Si esto es así, podemos preguntarnos ¿cómo han llegado a saber Mateo y Lucas la historia que relatan? ¿Cuáles son sus fuentes? Joaquín Nilka dice con razón a ese respecto que se trata claramente de tradiciones familiares. Lucas da a entender en ocasiones que María misma, la madre de Jesús, se cuenta entre sus fuentes, como sucede especialmente cuando dice en 2:51 que su madre guardaba todas esas palabras, que son igual a los acontecimientos, en su corazón. Solo ella pudo relatar el acontecimiento de la Anunciación, que no tuvo testigos humanos. Como es natural, la moderna exégesis crítica insinuará que es una simpleza poner en relación estas cosas entre sí. Ahora bien, ¿por qué no iba a poder existir esta tradición conservada y modelada teológicamente en el más estrecho círculo? ¿Por qué tendría Lucas que haber inventado eso de que María conservaba las palabras y los acontecimientos en su corazón si no había ninguna razón concreta para hacerlo? ¿Por qué dijo que María ponderaba las palabras
Si no se sabía nada de ello, yo añadiría que, de ese modo, la aparición tardía, sobre todo las tradiciones marianas, se pueden explicar por la discreción de la madre y de su entorno. Los acontecimientos sagrados ocurridos al comienzo de su vida no podían convertirse en tradición pública mientras ella misma viviese. Sinteticemos. Mateo y Lucas, cada uno a su propia manera, no querían contar historias, sino escribir historia real, sucedida, si bien ciertamente historia interpretada y entendida desde la palabra de Dios. Esto significa también que no pretendían ofrecer un relato completo, sino anotar lo que parecía importante a la luz de la palabra y con vistas a la comunidad de fe que estaba formándose. Los relatos de la infancia son historia interpretada que a partir de dicha interpretación se ha escrito y concentrado. Entre la palabra de Dios interpretadora y la historia interpretadora existe una relación recíproca. La palabra de Dios enseña que en los acontecimientos hay historia de la salvación que a todos atañe. Ahora bien, los acontecimientos mismos abren por su parte la palabra de Dios y permiten reconocer entonces la realidad concreta que se esconde en cada uno de los textos. Y es que en el Antiguo Testamento hay efectivamente palabras que, por así decir, todavía no tienen dueño. Marius Reiser llama la atención a este respecto sobre Isaías 53, por ejemplo. Este texto se puede poner en relación con esta o aquella figura, por ejemplo, con Jeremías. Pero el verdadero propietario del texto se sigue haciendo esperar. Solo cuando él aparece cobra el texto su significado pleno. Veremos que con Isaías capítulo 7, versículo 14, sucede algo parecido. Este pasaje se cuenta entre las palabras que de momento siguen a la espera de la figura de la que hablan. También la historiografía del cristianismo primitivo consiste precisamente en asignar a su propietario esas palabras que se mantenían a la espera de él. A partir de esa conexión entre la palabra que está a la espera y el reconocimiento de su propietario, que aparece en ese momento, se ha formado la exégesis típicamente cristiana, que es nueva y sin embargo no deja de ser completamente fiel a la palabra primigenia de la Escritura. A continuación hablaremos sobre el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Tras esas reflexiones de fondo, es el momento de prestar oído a lo que nos dicen los textos mismos. Tenemos, en primer lugar, dos grupos de relatos característicos y distintos, pero no obstante, también muy estrechamente emparentados. El nacimiento y la infancia del Bautista y el anuncio del nacimiento de Jesús de María como el Mesías. El relato de Juan está profundamente arraigado en el Antiguo Testamento. Zacarías es sacerdote de la clase sacerdotal de Abías. Isabel, su esposa, es también de origen sacerdotal. Procede del linaje de Aarón. De acuerdo con el derecho del Antiguo Testamento, el ministerio de los sacerdotes está ligado a su pertenencia a la tribu de los hijos de Aarón y de Leví. Por eso Juan el Bautista es sacerdote. En él, el sacerdocio de la antigua alianza va hacia Jesús, se convierte en referencia a Jesús, anuncio de su misión. Me parece importante que en Juan todo el sacerdocio de la antigua alianza se convierta en profecía de Jesús, y así, con su gran culminación teológica y espiritual, el Salmo 118 haga referencia a él, pase a ser suyo. Cuando de forma unilateral se resalta el contraste entre el culto sacrificial del Antiguo Testamento y el culto espiritual de la Nueva Alianza. Romanos capítulo 12, versículo 1.
Se pierde esa línea y la dinámica interna del sacerdocio del Antiguo Testamento, que es camino hacia Jesucristo, no por primera vez en Juan, sino ya en la evolución de la espiritualidad sacerdotal marcada por el Salmo 118. En esa misma dirección de unidad interna entre ambos testamentos apunta también la caracterización de Zacarías e Isabel en el siguiente versículo del Evangelio de Lucas. Capítulo 1, versículo 6. De ambos se dice que eran justos a los ojos de Dios y que se atenían en todas las normas mandadas por el Señor. Al encontrarnos con la figura de San José, consideraremos más de cerca el calificativo de justo, en el que se resume toda la piedad de la antigua alianza. Justos son las personas que viven rectamente desde dentro de las indicaciones de la ley, las personas que con su rectitud siguen su camino conforme a la voluntad revelada de Dios y crean espacios para la nueva actuación del Señor. En ellas, la antigua alianza y la nueva se entreveran, se unen para formar una única historia de Dios con los hombres. Zacarías entra en el templo, en el espacio de lo sagrado, mientras el pueblo permanece fuera en oración. Es la hora del sacrificio vespertino, en el que él pone incienso sobre el carbón encendido. El aroma del incienso que sube hacia lo alto es un símbolo de la oración. Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde, dice el Salmo 141, inciso 2. El Apocalipsis describe así la liturgia del cielo. Los 4 vivientes y los 24 ancianos tenían cítaras y capas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. En esta hora, en la que la liturgia celestial y la terrena se unen, se le aparece el sacerdote Zacarías, un ángel del Señor, cuyo nombre no se menciona por el momento. Está a la derecha del altar del incienso. Lucas capítulo 1, versículo 11. Eric Peterson describe así la situación. Era el lado sur del altar. El ángel se halla entre el altar y el candelabro de 7 brazos. A la izquierda, al lado norte del altar, estaba la mesa con los panes de proposición. El lugar y la hora son sagrados. El nuevo paso en la historia de la salvación está enteramente inserto en las ordenanzas de la alianza con Dios del Sinaí. En el templo mismo, durante su liturgia, comienza lo nuevo, la continuidad interna de la historia de Dios con los hombres se manifiesta con la máxima intensidad. Esta escena se halla en correspondencia con el final del Evangelio de Lucas, cuando el Señor, que está ascendiendo al cielo, insta a los discípulos a que regresen a Jerusalén para recibir allí el don del Espíritu Santo y desde allí llevar el Evangelio al mundo. Lucas capítulo 24, versículos del 49 al 53. Pero al mismo tiempo debemos ver la diferencia existente entre el anuncio del nacimiento del bautista Zacarías y el anuncio del nacimiento de Jesús a María. Zacarías, el padre del bautista, es sacerdote y recibe el anuncio en el templo, durante su liturgia. La proveniencia de María no se menciona. A ella le fue enviado desde Dios el ángel Gabriel. Este entra en su casa de Nazaret, es decir, en una casa que tenemos que imaginarnos sin duda como muy humilde y muy sencilla de una ciudad desconocida en las Sagradas Escrituras. El contraste entre los dos escenarios no podría ser mayor. Sacerdocio, templo, liturgia por un lado, una mujer joven desconocida, una ciudad pequeñísima y desconocida, una casa privada desconocida por otro lado. El signo de la nueva alianza es la humildad, lo escondido, el signo del grano de mostaza. El Hijo de Dios viene en el abajamiento,
una y otra cosa son inseparables, la honda continuidad en la historia de la acción de Dios y la novedad del grano de mostaza escondido. Volvamos a Zacarías y al anuncio de la noticia del nacimiento del Bautista. La promesa se halla en el contexto de la antigua alianza y no solo por el lugar en el que se encuentra. Cuanto se dice y sucede aquí está impregnado por palabras de la Sagrada Escritura, según ya hemos notado antes. Solo ahora, a través de los nuevos acontecimientos, cobran las palabras su pleno sentido y a la inversa. Los acontecimientos tienen un significado permanente porque proceden de la palabra, porque son palabra cumplida. Dos grupos de textos del Antiguo Testamento se ensamblan aquí para formar una nueva unidad. Tenemos en primer lugar los relatos afines de la promesa de que a unos padres estériles les nacerá un hijo que precisamente por ello aparece como un regalo de Dios mismo. Recordemos sobre todo el anuncio del nacimiento de Isaac, el heredero de la promesa que Dios regaló a Abraham. Cuando vuelva a verte dentro del tiempo acostumbrado, Sara habrá tenido un hijo. Abraham y Sara eran ancianos, de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus periodos. Sara se rió por lo bajo, pero el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Hay algo difícil para Dios? Génesis capítulo 18, versículos del 10 al 14. Estrechamente emparentado está también el relato del nacimiento de Samuel. Ana, su madre, era estéril. En respuesta a su apasionada oración, el sacerdote Elí le prometió que Dios cumpliría su petición. Quedó encinta y consagró a su hijo Samuel al Señor. En la primera carta de Samuel, versículo 1. Juan se inscribe así en la gran serie de los que han nacido de padres estériles, gracias a una intervención prodigiosa de ese Dios para aquel que nada es imposible, porque procede de Dios de una forma especial, pertenece por entero a Dios y está a su vez, precisamente por eso, totalmente al servicio de los hombres para llevarles a Dios. Al decir de Juan que no beberá vino ni licor, en Lucas capítulo 1, versículos 15, se le está insertando también en la tradición sacerdotal. De los sacerdotes que están consagrados a Dios se dice: cuando hayan de entrar en la tienda del encuentro, no beban vino ni bebida que pueda embriagar, ni tú ni tus hijos, no sea que mueran. Es la ley perpetua para todas sus generaciones. Levítico capítulo 10, versículo 9. Juan, que está lleno del Espíritu Santo desde el encuentro, es sacerdote no solo en ciertos momentos, sino con la totalidad de su existencia, y anuncia así el nuevo sacerdocio que aparecerá con Jesús. Junto a este complejo de textos, tomado de los libros históricos del Antiguo Testamento, llegan su impronta en el coloquio del ángel con Zacarías, textos proféticos de los libros de Malaquías y Daniel. Oigamos primero a Malaquías. Mirad, os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor, a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del universo. La misión de Juan es interpretada desde la figura de Elías. Él no es Elías, pero viene con el espíritu y la fuerza del gran profeta. Por ello, con todo, cumple en su misión la expectativa de que Elías regresará y de que purificará y enderezará al pueblo de Dios, preparándolo así para la llegada del Señor mismo. De ese modo, Juan queda incluido por un lado en la categoría de los profetas
y sin embargo, al mismo tiempo, se le eleva por encima de ella, pues el Elías que está por venir es el precursor de la llegada del Dios mismo. En estos textos, la figura de Jesús, su venida, quedan así identificadas calladamente con la venida de Dios mismo. En Jesús viene el Señor mismo y con ello da a la historia su dirección definitiva. El profeta Daniel es la segunda voz profética que forma el trasfondo de nuestro relato. Solamente en el libro de Daniel aparece el nombre de Gabriel. Este gran mensajero de Dios se le aparece al profeta a la hora de la ofrenda vespertina, en Daniel capítulo 9, versículo 21, para comunicarle nuevas sobre el futuro destino del pueblo elegido. Ante las dudas de Zacarías, el mensajero de Dios se revela como Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 19. Entre las revelaciones que Gabriel transmite en el libro de Daniel, se cuentan los misteriosos datos numéricos sobre calamidades que están por venir y sobre el tiempo de la salvación definitiva, cuyo anuncio en medio de todas las tribulaciones es el auténtico cometido del arcángel. Sobre esos números en clave se ha interesado muchas veces tanto el pensamiento judío como del cristiano. En ese marco ha recibido especial atención la promesa de las 70 semanas que son decretadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para establecer una justicia eterna. René Laurentin ha tratado de mostrar que Lucas, en su relato de la infancia, sigue una cronología exacta, según la cual desde el anuncio de Zacarías hasta la presentación de Jesús en el templo pasaron 490 días, es decir, 70 semanas de 7 días cada una. Debe quedar sin decidir si Lucas estableció conscientemente tal cronología. Sea como fuere, en la narración de la aparición del arcángel Gabriel, en el momento del sacrificio vespertino, seguramente se puede ver una referencia a Daniel, a la promesa de la justicia eterna que hace su entrada en el tiempo. Con ello se nos estaría diciendo de ese modo que el tiempo se ha cumplido, el acontecimiento escondido, no percibido por la gran opinión pública del mundo, que tiene lugar en el momento del sacrificio vespertino de Zacarías, anuncia en realidad la hora escatológica, la hora de la salvación. A continuación, mencionaremos la anunciación a María. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Lucas capítulo 1, versículo 26. El anuncio del nacimiento de Jesús está relacionado con la historia de Juan el Bautista, ante todo, cronológicamente, por la indicación del tiempo transcurrido desde el anuncio del arcángel Gabriel a Zacarías, es decir, en el mes sexto del embarazo de Isabel. Sin embargo, ambos hechos y ambos envíos se asocian también en este párrafo, porque se nos informa de que María e Isabel, y así también sus hijos, tienen un parentesco de sangre. La visita de María a Isabel, que resulta como consecuencia del diálogo entre Gabriel y María, en Lucas capítulo 1, versículo 36, conduce aún antes de su nacimiento a un encuentro entre Jesús y Juan en el Espíritu Santo, y en este encuentro se hace visible al mismo tiempo la relación que tienen sus respectivas misiones. Jesús es el más joven, el que viene más tarde, pero es aquel cuya cercanía hace saltar a Juan en el seno materno y llena a Isabel con Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 41. Así, ya en los relatos de San Lucas sobre el anuncio y el nacimiento aparece, en cuanto al contenido, lo que dirá el Bautista en el Evangelio de Juan. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo.
Pero primero hay que considerar con más detalle el relato del anuncio del nacimiento de Jesús a María. Veamos antes el mensaje del ángel y después la respuesta de María. En el saludo del ángel llama la atención el hecho de que no se dirige a María con la salutación habitual en hebreo, Shalom, la paz está contigo, sino con la fórmula de saludo griega, Chore, que se puede traducir tranquilamente, Dios te salve, como sucede con la oración mariana de la Iglesia, formada por frases tomadas del relato de la Anunciación, Lucas capítulo 1, versículo 28 y versículo 42. Aún así, conviene captar aquí el verdadero significado de la palabra Choré, alégrate. Podríamos decir que con este saludo del ángel comienza en sentido propio el Nuevo Testamento. La palabra aparece nuevamente en la Noche Santa en boca del ángel que dice a los pastores: os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. En Juan aparece de nuevo en el encuentro con el resucitado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. En los discursos de despedida de Jesús en Juan, aparece una teología de la alegría que, por así decirlo, saca la luz hondura de esta palabra. Volveré a verlos, y se alegrará vuestro corazón, y nadie les quitará vuestra alegría. La alegría aparece en estos textos como el auténtico don del Espíritu Santo, como el verdadero regalo del Salvador. Así, con el saludo del ángel, se toca el acorde que sigue resonando después a través de todo el tiempo de la Iglesia, y que en cuanto a su contenido, puede escucharse también en la expresión fundamental con la que se designa todo el anuncio cristiano: Evangelio, buena noticia. Como hemos visto, alégrate es ante todo un saludo griego, y en tal sentido, en esta palabra del ángel se abre inmediatamente también la puerta hacia los pueblos del mundo. Se insinúa la universalidad del mensaje cristiano, y sin embargo, esta es también una palabra tomada del Antiguo Testamento, por lo cual se encuentra enteramente en continuidad con la historia bíblica de la salvación. Han sido sobre todo Stanislas, Lionet y René Laurentin quienes han mostrado que en el saludo de Gabriel a María se retoma y actualiza la profecía de Sofonías capítulo 3, versículo 14 al 17, que reza: alégrate, hija de Sión, grita de gozo Israel, el Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. No es preciso que entremos aquí en los detalles de una comparación textual entre el saludo del ángel a María y la promesa del profeta. El motivo esencial por el cual la hija de Sión puede alegrarse está expresado en la frase: el Señor está en medio de ti. Sofonías capítulo 3, versículo 15 y versículo 17. Literalmente la expresión dice: está en tu seno. Sofonías retoma así las palabras del libro del Éxodo, en las que se describe el habitar de Dios en el arca de la alianza como un habitar en el seno de Israel. Exactamente, esta expresión reaparece en el mensaje de Gabriel a María: concebirás en tu seno. Lucas capítulo 1, versículo 31. Con la independencia de cómo se quieran valorar en sus detalles estos paralelos, resulta evidente una cercanía interior entre ambos mensajes. María aparece como la hija de Sión en persona. Las promesas de Sión se cumplen en ella de una forma inesperada. María se convierte en el arca de la alianza, en el lugar de una real inhabilitación del Señor. Alégrate, llena de gracia. Vale la pena que reflexionemos sobre otro aspecto del saludo Cheré, la relación entre la alegría y la gracia. En griego, los dos vocablos alegría y gracia, chará y cheré, están formados a partir de la misma raíz. Alegría y gracia forman una unidad. Volvámonos ahora al contenido de la promesa. María dará a luz
un hijo a quien el ángel atribuye los títulos de Hijo del Altísimo e Hijo de Dios. Se promete además que Dios, el Señor, le dará el trono de David su padre, que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y que su reinado no tendrá fin. A esto se añade enseguida un grupo de promesas relacionado con el modo de la concepción. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. Comencemos con la última de estas dos promesas. Por su lenguaje, pertenece a la teología del templo y de la presencia de Dios en el santuario. La nube santa, la Shekinat, es signo visible de la presencia de Dios. Muestra y a la vez oculta el habitar de Dios en su casa. La nube que proyecta su sombra sobre los hombres retorna, más tarde, en el relato de la transfiguración del Señor, en Lucas capítulo 9, versículo 34, y en el libro de Marcos capítulo 9, versículo 7. Nuevamente es aquí signo de la presencia de Dios, de la manifestación de Dios en lo oculto. De ese modo, con la palabra sobre el Espíritu Santo que cubre con su sombra, se retoma la teología de Sión contenida en el saludo. Una vez más, María aparece como la tienda viviente de Dios en la que Él quiere habitar de una manera nueva entre los hombres. Al mismo tiempo, en el conjunto de estas palabras de anuncio, se insinúa el misterio del Dios Trino. Se trata de Dios Padre, que ha prometido estabilidad al trono de David y que establece ahora al heredero, cuyo reino no tendrá fin. El heredero definitivo de David, que había predicho el profeta Natán con estas palabras: Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. En la segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14. El Salmo segundo lo reitera: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo capítulo 2, versículo 7. Las palabras del ángel permanecen completamente en la piedad del Antiguo Testamento y sin embargo la trascienden. Reciben un nuevo realismo a partir de una nueva situación. Reciben una densidad y una fuerza que antes era impensable. Todavía no se ha reflexionado sobre el misterio trinitario, no se ha desarrollado en una doctrina definitiva. Aparece por sí mismo a través de la forma de actuar de Dios, tal como está prefigurada en el Antiguo Testamento. Aparece en el acontecimiento sin llegar a ser doctrina. Y del mismo modo, la condición de hijo que es propia del niño no se hace objeto de una reflexión desarrollada hasta lo metafísico. De esta manera, todo se mantiene en el ámbito de la piedad judía, y sin embargo, las mismas antiguas palabras se ponen de nuevo en camino, se trascienden a sí mismas gracias al nuevo acontecimiento que expresan e interpretan. Justamente su sencillez adquieren una nueva grandeza verdaderamente desconcertante. Grandeza que, no obstante, tiene que desplegarse todavía en el camino de Jesús y en el camino de los creyentes. A este contexto pertenece también el nombre de Jesús, que el ángel pone al Hijo prometido tanto en Lucas como en Mateo. El nombre de Jesús contiene escondido el tetragrama, el misterioso nombre del Oreb, y lo amplía a la afirmación Dios salva. El nombre revelado en el Sinaí, que había quedado de alguna manera incompleto, es pronunciado aquí hasta el final. El Dios que es el Dios presente y salvador. La revelación del nombre de Dios, iniciada en la zarza ardiente, es llevada a plenitud en Jesús. Juan capítulo 17, versículo 26. La salvación que trae el Hijo prometido se muestra en la instauración definitiva del reino de David. De hecho, al reinado davídico se le había prometido una duración perpetua.
Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre, había anunciado Natán por encargo del mismo Dios en el segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 16. En el Salmo 89 se refleja de forma estremecedora la contradicción entre el carácter definitivo de la promesa y el colapso real del reinado davídico. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Si sus hijos abandonan mi ley, castigaré con la vara sus pecados, pero no les retiraré mi favor, no violaré mi alianza. Por eso el salmista reitera de manera conmovedora y con insistencia ante Dios la promesa, llama al corazón de Dios y reclama su fidelidad. En efecto, la realidad que él está viviendo es totalmente distinta. Tú encolerizado con tu ungido, lo has rechazado y desechado, has roto la alianza con tu siervo y has profanado hasta el suelo su corona. Todo viandante lo saquea y es la burla de sus vecinos. Acuérdate, Señor, de la afrenta de tu siervo. Esta queja de Israel estaba también ante Dios en el momento en el que Gabriel anunció a la Virgen María el nuevo rey que habría de sentarse en el trono de David. Herodes era rey por gracia de Roma, era idumeo, no era hijo de David, pero sobre todo, por su inaudita crueldad, era una caricatura de aquella realeza que había sido prometida a David. El ángel anuncia que Dios no ha olvidado su promesa, que ella se hará verdad ahora en el Hijo que María ha de concebir por obra del Espíritu Santo. Su reino no tendrá fin, dice Gabriel a María. En el siglo IV, esta frase fue incorporada en el símbolo de Nicea, en el momento en el que el reino de Jesús de Nazaret abarcaba ya todo el mundo mediterráneo. Los cristianos sabemos y confesamos con gratitud que Dios ha cumplido su promesa. El reino de Jesús, Hijo de David, se extiende de mar a mar, de continente a continente, de un siglo a otro. Por supuesto, siempre siguen siendo verdades las palabras que Jesús dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Juan capítulo 18, versículo 36. A veces en la historia, los poderosos de este mundo quieren apropiarse de este reino. Pero justamente en esos casos es cuando está amenazado. Ellos quieren asociar su poder con el poder de Jesús y justamente de ese modo desfiguran su reino, lo amenazan. O bien su reino está expuesto a la constante persecución por parte de los que tienen el poder, que no toleran ningún otro reino y quisieran aniquilar al rey sin poder, pero cuyo misterioso poder temen. Pero su reino no tendrá fin. Este otro reino no está construido sobre el poder mundano, sino que se funda solamente en la fe y el amor. Es la gran fuerza de la esperanza en medio de un mundo que tan a menudo parece haber sido abandonado por Dios. El reino del Jesús, Hijo de David, no tiene fin, porque en él domina Dios mismo, porque en él penetra en este mundo el reino de Dios. La promesa que Gabriel transmitió a la Virgen María es verdadera. Se cumple siempre de nuevo. La respuesta de María, que ahora pasamos a tratar, se despliega en dos pasos. Como primera reacción al saludo del ángel, María se turba y queda pensativa. Su reacción es diferente de la de Zacarías. De él se dice que se turbó y quedó sobrecogido de temor, en Lucas capítulo 1, versículo 12. En María la primera palabra es común: ella se turbó. Pero lo que sigue después no es el temor, sino una reflexión interior sobre el saludo del ángel. Ella piensa, dialoga en su interior. ¿Qué querrá decir el saludo del mensajero de Dios? Así aparece ya aquí un rasgo característico de la imagen de la Madre de Jesús, rasgo que encontramos otras dos veces en el Evangelio en situaciones semejantes. El confrontarse interiormente con la palabra, en Lucas capítulo 2, versículo 19 y versículo 51.
María no se queda en la primera turbación por la cercanía de Dios en su ángel, sino que procura entender. Así aparece, por una parte, como una mujer sin temor, que conserva el juicio también frente a lo inaudito. Al mismo tiempo, se presenta como una mujer interior que mantiene unidos el corazón y el entendimiento y que procura reconocer el contexto, el conjunto del mensaje de Dios. De ese modo se convierte en imagen de la Iglesia, que reflexiona sobre la palabra de Dios, procura comprenderla en su totalidad y conserva en su memoria lo que se le ha regalado. La segunda reacción de María nos resulta enigmática. En efecto, es respuesta a la actitud reflexiva con la que María habría recibido el saludo de mensajero de Dios. El ángel le comunica su elección como madre del Mesías. María responde a esto con una pregunta breve e incisiva. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Lucas capítulo 1, versículo 34. Consideremos de nuevo la diferencia respecto a la respuesta de Zacarías, que había reaccionado con una duda acerca de la posibilidad del encargo que se le encomendaba. Al igual que Isabel, él era de edad avanzada, ya no podía esperar tener un hijo. En cambio, María no duda, no pregunta sobre la realización en cuanto tal, sino sobre el modo en que habrá de realizarse la promesa, cuyo camino no le resulta reconocible. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Esta pregunta parece incomprensible, puesto que María estaba comprometida y según el derecho judío, se la equiparaba ya a una esposa, aun cuando no vivía aún con su marido y la convivencia conyugal no se había iniciado todavía. Desde Agustín, la cuestión se ha explicado en el sentido de que María había hecho un voto de virginidad y se había comprometido solamente para tener un protector de su virginidad. Pero esta reconstrucción está completamente fuera del mundo del judaísmo en tiempos de Jesús, y en su contexto parece impensable. Pero, ¿qué significa entonces esa frase? La exégesis moderna no ha encontrado una respuesta convincente a esta pregunta. Se dice que María en ese momento no había sido todavía introducida en casa de su marido, no había tenido trato alguno con varón y entendió que lo que se le había mandado debía realizarse con urgencia inmediata. Pero eso tampoco resulta convincente, pues el tiempo de comenzar la convivencia marital no podía demorarse mucho. Otros intérpretes quieren ver la frase como una pura construcción literaria, cuyo fin es desarrollar el diálogo entre María y el ángel. Tampoco esto es una explicación real de la frase. Se podría recordar también que según la costumbre judía, era el varón quien formulaba unilateralmente el compromiso y no se pedía el consentimiento de la mujer. Pero tampoco esta referencia soluciona el problema. Así pues, queda en pie el enigma, o tal vez digamos mejor, el misterio de esta frase. Por razones que no nos son accesibles, María no ve ningún camino por el que ella pueda llegar a convertirse en la madre del Mesías mediante una relación conyugal. El ángel le confirma que ella no llegará a ser madre por el camino habitual, después de ser recibida por José en su casa, sino por ser cubierta con la sombra del poder del Altísimo, por la venida del Espíritu Santo, y le reafirma con énfasis: para Dios nada hay imposible. Lucas capítulo 1, versículo 37. Sigue después la tercera reacción, la respuesta propiamente dicha de María, su sencillo sí. Ella se declara la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Bernardo de Claraval expone dramáticamente la emoción de este momento en una de sus homilías de Adviento.
Tras el fallo de los primeros padres, todo el mundo está oscurecido, bajo el dominio de la muerte. Dios busca entonces una nueva entrada en el mundo. Llama a la puerta de María. Necesita la libertad humana. No puede redimir al hombre creado como criatura libre, si un sí libre a la voluntad. Al crear la libertad, se hizo en cierto modo dependiente del hombre. Su poder está vinculado al sí no coaccionado de un ser humano. Bernardo muestra así cómo el cielo y la tierra contuvieron el aliento en ese momento de la pregunta a María. ¿Dirá que sí? Ella vacila. ¿La retendrá su humildad? Esta vez dice Bernardo a María: no seas humilde, sino audaz. Danos tu sí. Este es el momento decisivo en el que de su boca, de su corazón, viene la respuesta: hágase en mí según tu palabra. Es el momento de la obediencia libre, humilde y al mismo tiempo audaz, en la que acontece la decisión suprema de la libertad humana. María llega a ser madre a través de su sí. Los padres lo expresaron a veces diciendo que María concibió a través de su oído, es decir, por su escucha. Por su obediencia entró en ella la palabra y llegó a ser fecunda en ella. Los padres desarrollaron en este contexto la idea del nacimiento de Dios en nosotros por la fe y el bautismo, a través de los cuales el Logos viene siempre de nuevo a nosotros y nos hace hijos de Dios. Pensemos, por ejemplo, en las palabras de San Ireneo. ¿Cómo irá el hombre hacia Dios si Dios no ha ido hacia el hombre? ¿Cómo dejarán los hombres la generación de la muerte si no son regenerados a través de la fe en el nuevo nacimiento que ha sido dado por Dios de manera admirable e impensada como signo de la salvación que proviene de la Virgen? Pienso que es importante escuchar también la última frase de la escena lucana de la Anunciación: y el ángel se retiró. Lucas capítulo 1 versículo 38. La gran hora del encuentro con el mensajero de Dios, en la que toda la vida da un giro, pasa y María se queda sola con la tarea que, en realidad, va más allá de toda capacidad humana. No hay ángeles a su alrededor. Tiene que proseguir el camino, que conduce a través de muchas oscuridades, comenzando por el desconcierto de José ante su embarazo hasta el momento en que Jesús será declarado loco, en Marcos capítulo 3 versículo 21 y Juan capítulo 10 versículo 20, y más aún hasta la noche de la cruz. En estas situaciones, ¿cuántas veces habrá regresado María interiormente a aquella hora en la que el ángel de Dios le habló y se habrá internado nuevamente con su escucha en el saludo: alégrate, llena de gracia, en las palabras consoladoras: no temas, María? El ángel se va, la misión permanece y con ella madura la cercanía interior a Dios, el mirar y tocar interiormente su cercanía. Ahora hablaremos sobre la concepción y nacimiento de Jesús según San Mateo. Después de haber reflexionado sobre el relato lucano de la Anunciación, tenemos que escuchar todavía la tradición del Evangelio de Mateo acerca del mismo acontecimiento. A diferencia de Lucas, Mateo hace su relación exclusivamente desde la perspectiva de San José, que como descendiente de David representa la unión de la figura de Jesús con la promesa a David. Mateo nos relata ante todo que María estaba desposada con José. Según el derecho judío entonces vigente, el desposorio fundaba ya una relación jurídica entre ambos contrayentes, de modo que María podía ser llamada mujer de José, aun cuando no se había producido todavía el inicio de la convivencia que fundaba la comunidad matrimonial. Como desposada, la mujer vivía todavía en casa de sus padres
y permanecía bajo la patria potestad. Después de un año se producía el inicio de la convivencia o la celebración del matrimonio. Entonces José tuvo que constatar que María esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1 versículo 18. Pero José no sabe aún lo que Mateo anticipa aquí acerca de la proveniencia del niño. Tiene que suponer que María ha violado el compromiso y, según la ley, debe abandonarla. Para hacerlo, puede decidir entre un acto jurídico público y una forma privada. Puede llevar a María ante los tribunales o extenderle un acta privada de separación. José se decide por la segunda vía, para no difamarla. Mateo ve en esta decisión un signo de que José era un hombre justo. La designación de José como un hombre justo va mucho más allá de la decisión tomada en aquel momento. Dicha calificación ofrece una imagen general de San José y lo coloca al mismo tiempo en la serie de las grandes figuras de la antigua alianza, comenzando por Abraham, el justo. Si se puede decir que la forma de piedad que aparece en el Nuevo Testamento se resume en la expresión hombre de fe, el conjunto de una vida vivida según la Sagrada Escritura se resume en el Antiguo Testamento con el concepto de hombre justo. El Salmo 1 ofrece la imagen clásica del justo, de modo que hasta podemos verlo como un retrato de la figura espiritual de San José. Según dicho salmo, justo es un hombre que vive en contacto vivo con la palabra de Dios, que su gozo es la ley del Señor. Se asemeja a un árbol plantado al borde de la acequia, que da fruto sin cesar. Naturalmente, con esas acequias de las que se alimenta el justo, se está aludiendo a la palabra viva de Dios, en la que Él hunde las raíces de su ser. La voluntad de Dios no es para Él una ley impuesta desde fuera, sino gozo. La ley se torna para Él por sí sola en el Evangelio en buena noticia, porque la lee volviéndose personalmente y lleno de amor hacia Dios, y de ese modo aprende a comprenderla y a vivirla desde dentro. Si el Salmo primero considera como signo característico del justo, del hombre dichoso, su habitar en la Torá, en la palabra de Dios, el texto paralelo de Jeremías capítulo 17 versículo 7 designa como bendito a aquel que confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Aquí destaca más fuertemente que en el Salmo el carácter personal de la justicia, el fiarse de Dios que da esperanza al hombre. A pesar de que ambos textos no hablan de forma inmediata sobre el justo, sino sobre el hombre dichoso bendecido, podemos verlos, no obstantemente, con Hans Joachim Kraus como la imagen auténtica del justo del Antiguo Testamento, y así aprender también a partir de allí lo que Mateo quiere decirnos cuando presenta a San José como justo. Esta imagen del hombre que tiene sus raíces en las aguas vivas de la palabra de Dios, que vive en el diálogo con Dios y que por eso da fruto constantemente, se vuelve concreta el acontecimiento descrito, así como en todo lo que se narra después acerca de José de Nazaret. Después de lo que José ha descubierto, se trata de interpretar y aplicar de modo justo la ley. José lo hace con amor. No quiere exponer públicamente a María a la vergüenza. Quiere su bien, también en la hora de la gran decepción. José no encarna aquella forma de legalismo exterior que Jesús estigmatiza en Mateo capítulo 23
y contra la cual lucha Pablo. Vive la ley como evangelio. Busca el camino de la unidad entre derecho y amor. Y así está interiormente preparado para el nuevo anuncio, inesperado y humanamente increíble, que le llegará de Dios. Mientras que el ángel entró en presencia de María, en Lucas capítulo 1, versículo 28, en el caso de José, se le aparece solo en un sueño. Por supuesto, un sueño que es real y revela una realidad. Una vez más, se nos muestra aquí un rasgo esencial de la figura de San José, su capacidad de percepción de lo divino y su capacidad de discernimiento. Solo a un hombre con una atención interior hacia lo divino, con una sensibilidad para Dios y sus caminos, puede llegarle el mensaje de Dios de esta manera. Y la capacidad de discernimiento es necesaria para reconocer si solo había sido un sueño o si realmente había venido a él un mensajero de Dios y le había hablado. El mensaje que se le comunica es formidable y exige una extraordinaria valentía en la fe. ¿Es posible que Dios haya hablado realmente? ¿Es posible que José haya recibido en sueños la verdad, una verdad que trasciende todo lo esperable? ¿Es posible que Dios haya actuado así con un ser humano? ¿Es posible que Dios haya realizado de este modo el comienzo de una nueva historia con el hombre? Mateo ha dicho antes que José había tomado una resolución sobre la cuestión de la reacción justa ante el embarazo de María. De ese modo podemos imaginarnos cómo lucha ahora interiormente José con este inaudito mensaje de su sueño. José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 20. A José se le llama expresamente hijo de David y con ello se indica al mismo tiempo la tarea que se le asigna en este acontecimiento. Como depositario de la promesa a David, debe ser fiador de la fidelidad de Dios. No temas asumir este encargo que verdaderamente puede suscitar temor. No temas es lo mismo que le había dicho el ángel a María. Con esa misma exhortación del ángel, José es incluido ahora en el misterio de la encarnación de Dios. Al anuncio de la concepción del niño, por la fuerza del Espíritu Santo, sigue ahora un encargo para José. María dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. Junto a la invitación de tomar consigo a María, José recibe el encargo de dar un nombre al niño y de ese modo aceptarlo jurídicamente como hijo suyo. Es el mismo nombre que el ángel había indicado también a María como nombre del niño, Jesús. El nombre de Jesús, Yeshua, significa Yahvé, que es salvación. Con ello se le confiere al niño, por un lado, un elevado cometido teológico, pues solo Dios mismo puede perdonar pecados. De ese modo se sitúa a este niño en una relación inmediata con Dios, se lo asocia directamente con el poder santificador y salvador de Dios. Pero por otro lado, esta definición de la misión del Mesías podría parecer también decepcionante. La expectativa corriente de salvación se dirige sobre todo a las tribulaciones concretas de Israel, a la restauración del reino davídico, a la libertad e independencia de Israel, y con ello, naturalmente también al bienestar material de un pueblo en gran medida empobrecido.
la promesa del perdón de los pecados parece poco y demasiado al mismo tiempo. Demasiado porque se interviene en la esfera reservada a Dios, y poco porque no parece tener en cuenta el sufrimiento concreto de Israel y en su necesidad real de salvación. En el fondo, se anticipa ya así en esta frase toda la controversia en torno a la condición mesiánica de Jesús. ¿Ha redimido de veras a Israel o todo ha quedado como antes? ¿Es la misión, tal como Él la vivió, la respuesta a la promesa o no lo es? Sin duda, no corresponde a la expectativa inmediata de la salvación mesiánica de los hombres, que se sentían oprimidos no tanto por sus pecados, sino más bien por sus sufrimientos, por su falta de libertad, por la miseria de su existencia. Jesús mismo puso drásticamente sobre el tapete la cuestión de las prioridades en la necesidad de salvación del hombre en aquella ocasión que en 4 hombres, no pudiendo introducir a un paralítico por la puerta a causa de la multitud, lo bajaron desde el techo y lo depositaron a los pies de Jesús. La existencia del enfermo era en cuanto tal una petición, un clamor de la salvación que Jesús respondió totalmente en contra de la expectativa de los portadores y del enfermo mismo, diciendo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos capítulo 2, versículo 5. No era precisamente eso lo que los hombres esperaban. No era precisamente eso lo que les importaba. El paralítico debía poder andar, no ser liberado de los pecados. Los escribas criticaban la pretensión teológica de las palabras de Jesús. El enfermo y los circunstantes estaban decepcionados porque Jesús parecía pasar por alto la verdadera necesidad de ese hombre. Considero que toda esa escena es absolutamente significativa con vistas a la pregunta por la misión de Jesús, tal como le es descrita en primer lugar a José en las palabras del ángel. Aquí se incorpora tanto la crítica de los escribas como la silenciosa expectativa de los hombres. Que Él puede perdonar pecados lo muestra ahora Jesús por el hecho de que ordena al enfermo que coja su camilla para marcharse, ya curado. Pero sigue intacta la prioridad del perdón de los pecados como fundamento de toda verdadera curación del hombre. El hombre es un ser inmerso en relaciones, y si la relación primera y fundamental del hombre, la relación con Dios, está perturbada, ninguna otra cosa puede estar ya realmente en orden. De esta prioridad se trata en el mensaje y el actuar de Jesús. Él quiere señalar al hombre en primerísimo lugar el núcleo de su desgracia e indicarle: si no eres curado de esto, a pesar de todas las cosas buenas que encuentres, no estarás realmente curado. En tal sentido, en la interpretación del nombre de Jesús que se le regala a José en sueños, se aclara ya de manera fundamental el modo en que debe pensarse la salvación del hombre y, consecuentemente, en qué consiste la tarea esencial del Salvador. Al anuncio de la concepción virginal y del nacimiento de Jesús a José por parte del ángel, siguen en Mateo 2 afirmaciones complementarias. En primer lugar, el evangelista muestra que con ello acontece lo que había predicho la Escritura. Esto forma parte de la configuración fundamental de su evangelio. En todos los acontecimientos esenciales, Mateo aporta una prueba escriturística a fin de mostrar que hay palabras de la Escritura que esperaban estos acontecimientos y que los prepararon desde dentro.
De ese modo, Mateo muestra que las antiguas palabras se hacen realidad en la historia de Jesús, pero al mismo tiempo muestra también que la historia de Jesús es verdadera, es decir, que proviene de la palabra de Dios y que está sostenida y actualizada por ella. Después de la cita de la Escritura, Mateo lleva el relato a su fin. Narra que José se levantó e hizo lo que le había sido ordenado por el ángel. Llevó consigo a María como esposa, pero no la conoció antes de que diera a luz a su hijo. De ese modo, se subraya una vez más que el Hijo no ha sido engendrado por él, sino por el Espíritu Santo. Finalmente, el evangelista agrega que José le puso por nombre Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 25. Una vez más se nos muestra aquí de forma muy práctica a José como justo, la despierta atención interior que tiene para Dios y que le permite aceptar y comprender el mensaje, se convierte espontáneamente en obediencia. Si antes había cavilado acerca de sus propias posibilidades, ahora sabe qué es lo correcto, qué tiene que hacer. En cuanto justo sigue los mandatos de Dios, como dice el Salmo primero. Pero ahora tenemos que escuchar la prueba escriturística presentada por Mateo, que como no podría ser de otro modo, se ha convertido en objeto de amplios debates exegéticos. El versículo dice así: todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del santo profeta: mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 22 y Evangelio de Isaías capítulo 7, versículo 14. Intentemos comprender, en primer lugar en su contexto histórico original, esta frase del profeta, que a través de Mateo se ha convertido en un gran texto fundamental de la cristología, y procuremos ver después cómo se refleja en ella el misterio de Jesucristo. Excepcionalmente, podemos datar con gran exactitud el versículo de Isaías. Tiene lugar en el año 733 a.C. El rey asirio Tiglat-Pilesar III había rechazado con una repentina maniobra militar un incipiente movimiento revolucionario de los estados sirio-palestinos. Entonces, los reyes Razón de Damasco, Siria, y Pejab de Israel formaron una coalición frente a la potencia asiria. Como no pudieron convencer al rey Ahaz de Judá a que se aliara con ellos, decidieron arremeter contra el monarca de Jerusalén a fin de incorporar su país a la coalición. Comprensiblemente, Ahaz y su pueblo fueron presa del miedo frente a la alianza enemiga. El corazón del rey y del pueblo se agitaba, como se agitan los árboles del bosque con el viento. Isaías capítulo 7, versículo 2. No obstante, Ahaz, que por lo visto era un político inteligente, frío y calculador, permaneció en su anterior línea de actuación. No quería entrar en una coalición anti-asiria, a la que evidentemente no reconocía posibilidad alguna frente a la enorme superioridad de la potencia asiria. En lugar de ello, firmó un pacto de protección con Asiria, lo que por una parte le otorgó seguridad y salvó a su país de la destrucción, pero por la otra le exigió como precio la adoración de las divinidades estatales de la potencia protectora. Y realmente, tras la firma del pacto que a pesar de la advertencia del profeta Isaías, Ahaz hizo con Asiria, se llegó a la construcción en el templo de Jerusalén de un altar según el modelo asirio. En el momento que recoge la cita de Isaías hecha por Mateo, no se había llegado aún tan lejos, pero estaba claro
Si Ahaz sellaba un pacto con el gran rey asirio, significaba que, como político, confiaba más en el poder del rey que en el poder de Dios, que por lo visto no le parecía suficientemente real. De ese modo, que en última instancia no se trató aquí de un problema político, sino de una cuestión de fe. Isaías dijo al rey que no tenía por qué tener miedo de esos dos cabos de tizones humeantes, Siria e Israel, y que por eso tampoco existía motivo alguno para el pacto de protección con Asiria. Debía apoyarse en la fe, no en el cálculo político. De forma totalmente inusual, Isaías invita a Ahaz a pedir a Dios un signo, sea en el abismo o en el cielo. La respuesta del rey judío parece piadosa. No quiere tentar a Dios ni pedir signo alguno. Isaías capítulo 7, versículo del 10 al 12. El profeta, que habla en nombre de Dios, no se deja confundir. Sabe que la renuncia del rey a un signo no es, como parece, expresión de fe, sino por el contrario, signo de que no quiere ser molestado en su real política. Entonces, el profeta anuncia que ahora el Señor mismo dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué signo se promete allí a Ahaz? Mateo y con él toda la tradición cristiana ve en ello un preanuncio del nacimiento de Jesús de la Virgen María. En realidad, Jesús no lleva el nombre de Emmanuel, pero es Emmanuel, como trata de explicar todo el relato de los evangelios. Este hombre, nos explican ellos, es el mismo en persona, el habitar de Dios con los hombres. Él es hombre verdadero y al mismo tiempo Dios, el verdadero Hijo de Dios. Pero, ¿entendió Isaías de ese modo el signo anunciado? En contra de ello se objeta primero, y con razón, que se está anunciando a Ahaz un signo que debe dársele ahora y moverlo a la fe en el Dios de Israel como el verdadero soberano del mundo. Así pues, el signo debería buscarse y reconocerse en el contexto histórico de la época en el que fue anunciado por el profeta. De este modo, la exégesis ha buscado con gran meticulosidad y con todas las posibilidades de la erudición histórica una interpretación que se ajuste a la historia de la época y ha fracasado. Rudolf Kilian expone brevemente su comentario a Isaías en los intentos esenciales de este tipo. Kilian muestra 4 tipos de interpretaciones principales. El primero dice: con Emmanuel se está designando el Mesías, pero la idea del Mesías solo alcanzó su pleno desarrollo en el tiempo del exilio y a partir de él. Por tanto, aquí solo puede encontrarse a lo sumo un recurso anticipado a esa figura. No es posible establecer una correspondencia en la historia de la época. La segunda hipótesis supone que Dios con nosotros es un hijo del rey Ahaz, probablemente Ezequías, una tesis que no encaja por ninguna parte. La tercera teoría supone que se trata de uno de los hijos del profeta Isaías, los cuales llevan nombres proféticos: Sear Yasub, un resto volverá, y Maher Salal Hash Bas, pronto al saqueo, presto al botín. Isaías capítulo 7, versículo 3, capítulo 8, versículo 3. Pero tampoco este intento encaja. Una cuarta tesis aboga a favor de una interpretación colectiva. Emmanuel es el nuevo Israel, y la Virgen no es otra cosa que la figura simbólica de Sión. Pero el contexto del profeta no remite en nada a una concepción semejante.
sobre todo porque no podría tratarse de ningún signo contemporáneo. Kilian concluye su análisis de los diferentes tipos de interpretación de la siguiente manera. Así pues, como resultado de este resumen, se pone de manifiesto que no hay ningún intento de interpretación que sea realmente convincente. La madre y el niño siguen envueltos en un misterio, por lo menos para el lector actual, pero con bastante seguridad también para el oyente de entonces, e incluso hasta para el mismo profeta. ¿Qué hemos de decir entonces? La frase acerca de la Virgen que da a luz al Emmanuel es a semejanza del gran cántico del siervo de Isaías 53, una palabra en espera. No encuentra correspondencia alguna en su contexto histórico, de modo que sigue siendo una pregunta abierta. No se dirige solamente a Ahaz, tampoco se dirige solamente a Israel. Está dirigida a la humanidad. El signo que Dios mismo anuncia no se ofrece para una determinada situación política, sino que tiene que ver con el hombre y con el conjunto de su historia. ¿No tenían que escuchar los cristianos esta palabra necesariamente como suya? Impactados por ella, no tenían que llegar necesariamente a la certeza de que esa palabra, que estaba allí siempre presente de manera tan particular esperando a ser descifrada, se había hecho entonces realidad. No tenían que estar necesariamente convencidos de que el nacimiento de Jesús de la Virgen María, Dios nos había regalado ahora ese signo. Marius Reiser ha resumido en la siguiente frase la experiencia que tuvieron los lectores cristianos con esa palabra. El oráculo del profeta es como un extraordinariamente predispuesto ojo de cerradura al que se ajusta exactamente la llave que es Cristo. Sí, creo que especialmente hoy, después de todos los esfuerzos de la exégesis crítica, podemos compartir de forma totalmente nueva el asombro por el hecho de que una palabra del año 733 a.C., que había permanecido incomprensible, se hiciese verdad en la hora de la concepción de Jesucristo, de que Dios nos haya dado realmente un gran signo que se refiere al mundo entero. A continuación, hablaremos sobre el nacimiento virginal, mito o verdad histórica. Ahora bien, tenemos que preguntarnos finalmente, con toda seriedad, lo que nos relatan de diferente forma y desde tradiciones distintas los dos evangelistas, Mateo y Lucas, sobre la concepción de Jesús obrada por el Espíritu Santo en la Virgen María. ¿Es realidad histórica, acontecimiento histórico real, o es una leyenda piadosa que quiere expresar e interpretar a su manera el misterio de Jesús? Sobre todo desde Edward Norden y Martin Dibelius, se ha intentado hacer derivar la narración del nacimiento virginal de Jesús de la historia de las religiones, y aparentemente se han hecho descubrimientos al respecto, especialmente en la historia del engendramiento y nacimiento de los faraones egipcios. Un segundo ámbito de representaciones afines se encontró en el judaísmo temprano, nuevamente en Egipto, en Filón de Alejandría, después de 40 años después de Cristo. Con todo, estas dos áreas de representación difieren mucho entre sí. En la representación del engendramiento divino de los faraones, en el que la divinidad se une corporalmente a la madre, se trata en última instancia de la legitimación teológica del culto al soberano. Se trata de teología política que quiere aproximar al rey a la esfera de lo divino y de ese modo legitimar su reivindicación divina. En cambio, la exposición de Filón sobre el engendramiento de los hijos de los patriarcas por semen divino tiene carácter alegórico. Las mujeres de los patriarcas se convierten en alegorías de las virtudes, en cuanto tales quedan embarazadas de Dios y dan a luz para sus esposos las virtudes que ellas mismas encarnan.
¿Hasta qué punto se está pensando aquí también concretamente, más allá de la alegoría? Resulta difícil de establecer. A una lectura más atenta, se hace evidentemente que ni en un caso ni en el otro estamos ante paralelos del relato del nacimiento virginal de Jesús. Lo mismo vale para textos procedentes del ámbito greco-romano que se creía poder presentar como modelos paganos del relato de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, la relación de Zeus y Alcmena, de la que nació Hércules, y la de Zeus y Danae, de la que nació Perseo, etc. La diferencia de las representaciones es tan profunda que de hecho no se puede hablar de paralelos reales. En los relatos de los evangelios quedan plenamente preservadas la unicidad del único Dios y la diferencia infinita entre Dios y criatura. No hay mezcla, no hay semidios alguno. Solo la palabra creadora de Dios opera cosas nuevas. Jesús, que nace de María, es enteramente hombre y enteramente Dios, y ambas realidades sin confusión y sin separación, como precisará la profesión de fe de Calcedonia en el año 451. Los relatos de Mateo y Lucas no son mitos ulteriormente desarrollados. De acuerdo con su concepción fundamental, se encuentran firmemente anclados en la tradición bíblica del Dios creador y salvador. Sin embargo, según su contenido concreto, proceden de la tradición familiar. Son una tradición transmitida que conserva hechos ocurridos. Quisiera considerar como la única explicación real de estos relatos lo que Joaquín Nilka, junto con Gerard Delling, formula a modo de pregunta. ¿El misterio del nacimiento de Jesús ha sido tal vez añadido ulteriormente al Evangelio? ¿O no se pone allí más bien de manifiesto que el misterio era ya conocido? Solo que no se quería hablar de él más de la cuenta para no convertirlo en un acontecimiento al alcance de la mano. Me parece normal que el misterio solo pudiese hacerse público y entrar en la tradición común de la naciente cristiandad después de la muerte de María. Entonces podía incorporarse también en el desarrollo de la doctrina cristológica y ser asociado a la profesión de fe en Jesús como Cristo, como Hijo de Dios, pero no de tal manera que a partir de una idea se haya desarrollado una historia, que una idea haya sido transformada en hecho real, sino la inversa. Lo sucedido, el hecho dado a conocer en ese momento, se hizo objeto de reflexión, se procuró comprender. Desde la totalidad de la figura de Jesucristo, se iluminó el acontecimiento, y a la inversa, desde el acontecimiento se comprendió mejor también la lógica de Dios. El misterio del comienzo iluminó lo siguiente, y a la inversa, la fe en Cristo, ya desarrollada, ayudó a comprender el comienzo a su carga de sentido. Así creció la cristología. Tal vez sea apropiado mencionar en este lugar un texto que ocupó desde los primeros tiempos a la cristiandad occidental como una prefiguración del misterio del nacimiento virginal. Pienso la Égloga cuarta de Virgilio dentro de su ciclo poético bucólica, que surgió unos 40 años antes del nacimiento de Cristo. En los graciosos versos sobre la vida pastoril resuena de pronto un tono totalmente distinto, que anuncia el nacimiento de un gran orden nuevo del mundo, que parte de lo que es íntegro, abs íntegro, iam redit et virgo, ya vuelve la Virgen, una nueva progenie desciende de lo alto del cielo, un niño ha de nacer con el que terminará el linaje de hierro. ¿Qué se promete allí? ¿Quién es la Virgen? ¿Quién es el muchacho del que se habla? También aquí, a semejanza de Isaías capítulo 7 versículo 14, los eruditos han intentado establecer identificaciones históricas. Sin embargo, al igual que en el caso antes mencionado, no han llegado a nada. ¿Qué se dice entonces? El marco de representaciones del conjunto proviene de la antigua visión del mundo,
En el trasfondo se encuentra la doctrina del ciclo de los eones y el poder del destino. Pero estas antiguas representaciones adquieren nueva actualidad por la expectativa de que ha llegado la hora de un gran cambio de era. Lo que hasta ahora no era más que un lejano esquema, se hace de pronto actualidad. En la época de Augusto, tras las conmociones producidas por la guerra, tanto externa como civil, una ola de esperanza recorre el país. Ahora tiene que despuntar por fin un gran periodo de paz, un nuevo orden del mundo. De este clima de expectativa de lo nuevo, forma parte también la figura de la Virgen, imagen de lo puro, de lo intacto, del comienzo ab íntegro, y también forma parte de ello la espera del muchacho, del retorno divino. En tal sentido se puede decir, tal vez, que las figuras de la Virgen y del Niño Divino pertenecen, de alguna manera, a los arquetipos de la esperanza humana, que emergen en momentos de crisis y de expectativa sin que se tengan a la vista figuras concretas. Regresemos a los relatos bíblicos del nacimiento de Jesús de la Virgen María, que había concebido el niño por obra del Espíritu Santo. ¿Es verdad eso? ¿O tal vez se han proyectado representaciones arquetípicas a las figuras de Jesús y de su madre? Quien lea los relatos bíblicos y los compare con las tradiciones afines de las cuales acabamos de hablar, verá de inmediato la profunda diferencia. No solo la comparación con las representaciones egipcias de las cuales hemos hablado, sino también el ensueño de esperanza que encontramos en Virgilio nos lleva a mundos de índole totalmente distinta. En Mateo y Lucas no encontramos nada de un giro cósmico, nada de contactos físicos entre Dios y los hombres. Se nos narra una historia de una total humildad, pero justamente así, de una revolucionaria grandeza. Es la obediencia de María la que abre a Dios la puerta. La palabra de Dios, su espíritu, crea en ella al niño, lo crea a través de la puerta de su obediencia. Así, Jesús es el nuevo Adán, el nuevo comienzo ab íntegro de la Virgen que está totalmente a disposición de la voluntad de Dios. De ese modo acontece la nueva creación, pero una nueva creación que se vincula al sí libre de ese ser humano que es María. Tal vez pueda decirse que los silenciosos y confusos sueños de la humanidad acerca del nuevo comienzo se han hecho realidad en este acontecimiento, una realidad que solo Dios podía crear. ¿Es verdad, pues, lo que decimos en el credo? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Nació de Santa María Virgen? La respuesta es un sí sin reservas. Karl Barth ha hecho notar que en la historia de Jesús hay dos puntos en los que Dios interviene de manera inmediata en el mundo material: el nacimiento de la Virgen y la resurrección del sepulcro, en el que Jesús no permaneció ni se corrompió. Estos dos puntos son un escándalo para el espíritu moderno. Dios tiene permitido obrar en ideas y pensamientos, en lo espiritual, pero no en la materia. Eso molesta, está fuera de lugar, pero justamente de eso se trata, de que Dios es Dios y no se mueve solamente en ideas. En tal sentido, en ambos puntos está en juego el ser Dios del mismo Dios. Se trata de la pregunta: ¿le pertenece también la materia? Naturalmente, no se puede atribuir a Dios nada que carezca de sentido o de razonabilidad, o contrario a su creación. Pero aquí no se trata de algo irrazonable y contradictorio, sino justamente de lo positivo, del poder creador de Dios, que abarca la totalidad del ser. En tal sentido, estos dos puntos, el nacimiento virginal y la resurrección real del sepulcro,
son piedras de toque de la fe. Si Dios no tiene también poder sobre la materia, entonces justamente no es Dios. Pero Él tiene ese poder, y con la concepción y la resurrección de Jesucristo, inauguró una nueva creación. Así, en cuanto Creador, es Él también nuestro Salvador. Por eso, la concepción y el nacimiento de Jesús de la Virgen María son un elemento fundamental de nuestra fe y un signo luminoso de esperanza. Con ello hemos finalizado el capítulo 2, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y del nacimiento de Jesús.